¿Cuáles son las limitaciones de definir el territorio como área geográfica? ¿Cuáles podrían ser? ¿Ah? Los límites. ¿Los límites? ¿Qué más? El idioma. ¿El idioma? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando como es un territorio, entonces ya es como difícil comunicarse con el otro territorio, que es lo que tiene que ser como la unidad del territorio. Ya. ¿Qué más? La misma ley, ¿verdad? La misma ley. Ajá. Exactamente. ¿Qué más? La historia. La historia. ¿Qué pasa con la historia cuando se divide? Lo que pasa es que la formación de los estados, ¿verdad? Un estado implica un territorio, ¿verdad? Y que por toda la cuestión del poder, no siempre los pueblos quedan en el mismo territorio. No siempre un estado corresponde a un territorio. Claro, ahí nos metemos a la cuestión de nación también, ¿va? Es un problema latente aquí en Guatemala. Nación, pueblo, territorio, y que tiene también que ver con autonomía, que es otro tema que se empieza a hablar un poco más ahora, ¿verdad? Precisamente porque los límites, las limitaciones de territorio visto como una cuestión geográfica, entran en contradicción con los pueblos a partir de su historia. Podemos verlo en Guatemala, México. Hay pueblos de origen maya de un lado y de otro de la frontera. Y siempre ha habido una relación histórica. Y la frontera misma se vuelve invisible a veces, ¿verdad? Por esa misma relación. O sea que si de los pueblos dependiera la misma división política de cada país, se modificaría. Correcto. ¿Qué otro? ¿Qué otras limitaciones encontramos al definir el territorio como un área geográfica? ¿O cuáles son los obstáculos que encontramos? Hay un proyecto, no me recuerdo qué año lo iniciaron, todos estos dulces, Dieterich y todos, que se llama Nuevo Proyecto Histórico. Y hay geógrafos, hay antropólogos, hay sociólogos y todo, y hay un geógrafo, creo que es inglés, que está discutiendo el mapamundi. ¿Ya lo vieron ustedes? Están discutiendo el mapamundi. Y ahorita en el Facebook están circulando un montón de figuritas. Ustedes saben que el mapamundi, fíjense, por ejemplo, vemos el mapamundi. A ver, nosotros nos enseñaron en la primaria que el mundo está dividido por una línea, ¿cómo se llama? Ecuador, ¿verdad? Ecuador. Y supuestamente esta línea, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo divide? ¿En partes iguales o en partes desiguales? Supuestamente en partes iguales. Supuestamente, si dicen que es el centro del mundo, y los ecuatorianos cuando van ustedes a Ecuador dicen, nosotros somos el ombligo del mundo, y por eso dice que ellos, por eso le pusieron Quito al centro, que quiere decir el centro del mundo, el ombligo del mundo. Entonces eso quiere decir, si nosotros tenemos nuestro ombligo, quiere decir que el ombligo está cabal a la mitad de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O no? Sí, es perfecto. Es que es perfecto. ¿Ya? Entonces, en la primaria, en geografía, nuestras hijas y nuestros hijos de hoy incluso todavía siguen viendo el Ecuador como la mitad del mundo. Pero cuando ustedes van y ven y comparan el mapamundi y ya después sin el Ecuador, sin nada, encontramos que esta parte es más pequeña y esta parte es más grande. ¿Y quiénes están aquí? ¿Ah? Está el norte, ¿ya? Está Europa. Y aquí está
el sur, todos los países pobres. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y encontramos que incluso países, ¿ya? Hay países aquí en el sur que son mucho más grandes que los países de Europa, pero aquí los ponen bien pequeñitos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por los intereses, por intereses políticos, intereses de dominación. Geografía política. Esa es la cabal geografía política, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando situamos, ¿ya? Y eso es lo que por ejemplo, cuando los pueblos hoy dicen, miren, es que cuando estamos hablando de territorio, no estamos hablando de, si quieren, por ejemplo, el caso de Guatemala, no estamos hablando de departamentos ni de municipios, sino que estamos hablando de otra lógica, de la territorialidad. ¿Qué es lo que dicen los grupos de poder? No, eso es imposible. Y nos comienzan a hablar que hay que reformar la Constitución, de que cómo vamos a retroceder a tantos años, que etcétera, y etcétera. Y es lo mismo que hace el IP, es lo mismo que hace Europa y Estados Unidos. Cuando los pueblos reclaman igualdad, ¿en qué? ¿En qué sentido? Igualdad de derechos, igualdad de condiciones, igualdad, etcétera, etcétera. Y dicen, no, ustedes siguen siendo los países ¿de qué tipo? Del tercer mundo, subdesarrollados, chiquititos así, los pequeñitos, etcétera. Y nosotros no sentimos eso. ¿Verdad? O sea, el analizar el territorio desde los marcos oficiales de la geografía nos lleva a nosotros incluso a sentirnos este pequeño espacio. Y nos sentimos impotentes ante este gran espacio que ni es grande, es mucho más pequeño que países de América del Sur. Pero como tienen todo el poder económico, todo el poder político, todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos al otro. Es que un área geográfica, un territorio también puede definirse por su economía, ¿verdad? Por su economía. Cuando definimos el territorio por el nivel económico, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo definimos? Cuando definimos por su territorio, lo definimos por sus recursos, ¿verdad? Lo definimos por su Producto Interno Bruto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Guatemala en relación a los otros países de Centroamérica? ¿Qué dicen los que tienen los organismos internacionales del Banco Mundial? Dice, Guatemala tiene la mejor... ¿Qué dicen? Tiene la mejor economía de Centroamérica, que tuvimos puntos, no sé qué, del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Y sí, es cierto, o sea, se sube cada año 2 puntos, o 1 punto, o 0.5 y todo, ya estamos felices. Pero en relación a relaciones sociales, ¿cómo está Guatemala? Hay un desequilibrio, ¿ya? El definir el territorio como de los marcos macroeconómicos, encontramos, si no sabemos entrar cabal a la economía política, porque la economía pura nos va a decir tipo Naciones Unidas, el pobre es aquel que tiene y el menos pobre es el que no tiene Entonces felices nosotros, y nos damos cuenta. Yo siempre digo, cuando hablo de territorio, yo les apuesto que ustedes ahorita, si les digo, saquen cuánto de plata tienen en sus bolsas ahorita, todos tienen más de $1 en la bolsa. ¿Ya? Sin embargo, las situaciones de vida son malas, pues. ¿Ya? Y entonces, y nos dicen es que este territorio es mejor que el otro. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, cuando los pueblos pelean por su tierra? Cuando los pueblos pelean por su tierra, es que deberían de ser como el Molonga.
¿Ah? ¿Cómo? Ponerse a producir. Ponerse a producir, les dicen. Claro, es cierto. Almolonga tiene una producción. ¿Conocen todos Almolonga? Si no, en el mapa vayan marcando que es Almolonga. Ya. ¿Qué dice? Sí, es cierto que producen. Y tienen verduras, pero nadie les pregunta sus mercados, si sus productos son comprados de la misma forma que Walmart, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Entonces, al final, cuando lo definimos, el territorio, desde la visión política, como un área política, ¿qué es para ustedes territorio como un área política? Para mí desde la Constitución, cuando nos divide en 4 pueblos, Ajá. como está la Constitución, larinos, indígenas, chincas y garíes. La Constitución no lo divide así. ¿Cómo lo divide? La división político-administrativa. La división política administrativa. Pero corrijo, la Constitución no ha reconocido a los mayas, chincas y guaréconas. La Constitución sigue siendo una Constitución ladino-criollo-céntrico. El acuerdo sobre identidad, pues, que lo tiene ahí, pero la Constitución todavía no está reconocida. Leyes secundarias hicieron que son anticonstitucionales, porque hasta que no se reforme la Constitución, esas leyes las no discriminacionales siguen siendo inconstitucionales. Si ellos quisieran, nos meten un montón, pero como eso no les hace ni a los de grupo de poderes, no les dice nada contra la discriminación, contra el traje, contra el concepto, contra eso no les dice nada. Entonces, por eso no han presentado recursos de inconstitucionalidad. Pero si eso lo ponen.